En este ejercicio, se nos pide leer y escribir el número dado en notación decimal. Como referencia, tenemos una tabla de valor posicional aquí donde tenemos el punto decimal en esta columna. Y luego a la izquierda, tenemos el valor posicional de las unidades, el valor posicional de las decenas, el valor posicional de cientos y el valor posicional de miles. A la derecha del punto decimal, tenemos el valor posicional de las décimas, centésimas y milésimas. También revisemos algunas reglas para escribir números. Número 1. Separamos entre las decenas y las unidades el valor posicional en los siguientes números. 21 a 29, 31 a 39. Hasta el 91 hasta el 99. Como ejemplo, escribimos 32 como 30-2. Número 2. Escribimos una coma en el mismo lugar. Las comas se usan para separar los valores de posición al escribir números usando dígitos. Se coloca una coma cada 3 dígitos a la izquierda del punto decimal. Entonces, por ejemplo, sabemos que escribimos 12.453, con una coma entre el valor posicional de miles y cientos. Escribimos esto como 12.453. Y finalmente el número 3, usamos la palabra y para el punto decimal. Por ejemplo, para 2.3, decimos y escribimos 2 y 3 décimas. No debemos usar la palabra y excepto el punto decimal. Volviendo a la diapositiva anterior, para el número 1, tenemos 1 en el valor posicional de las decenas, un 8 en el valor posicional de las unidades, un punto decimal y un 2 en el valor posicional de las décimas. Leemos y escribimos este número como 18 y 2 décimas. Para el número 2, tenemos un valor posicional de 2 en los miles, un valor posicional de 3 en los cientos, un valor posicional de 7 en las decenas, 1 en el valor posicional de las unidades y un punto decimal, 5 en el valor posicional de las décimas, y 4 en el valor posicional de las centésimas. Leemos y escribimos este número como 2371. Y 54 centésimas. Observe a la derecha del punto decimal, siempre usamos el valor posicional del dígito más alejado a la derecha. Observe los 4 en el valor posicional de centésimas y leemos esto como 54 centésimas. También separamos los guiones 71 y 54 cuando escribimos el número. Para escribir esto, tenemos 2000,371 y separamos con guión 71. 71 and we hyphenate 71. Y 54 centésimos y separamos con guiones 54. 4 hundredths and we hyphenate 54. Para el número 3, el 5 está en el valor posicional de las decenas, el 6 está en el valor posicional de las unidades. Tenemos un punto decimal. Tenemos un 0 en el valor posicional de las décimas, un valor de 3 en las centésimas, y un valor de 7 en las milésimas. Leemos y escribimos este número como 56 y 37 milésimas. Comenzamos por separar con guiones 56 y 37 milésimas con los 37 guionados. Thousandths with the 37 hyphenated. Espero que hayas encontrado esto útil.